Bienvenida a Mega Noticias y las gracias por este tiempo y estos minutos para nuestra audiencia. A Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Marte, buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos. Y a ver, platícanos. El gobierno federal presenta un plan hídrico, no dice cuánto se van a gastar, no dice cómo lo van a gastar, no dicen en dónde exactamente ni qué acciones en concreto van a realizar. ¿Qué panorama ven ustedes de acuerdo a su realidad, pues ya con mucho tiempo de sequía? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, el nuevo gobierno trae una intención interesante de atender el tema de agua por las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos años y no nada más en Sinaloa, sino en todo el país. Desgraciadamente, y sin embargo, ya que vimos la propuesta de presupuesto de egresos que presentó el Ejecutivo, vemos que realmente no se le están asignando los recursos que deberían para dar esa transformación en el uso y cuidado del agua. Tema relevante, más sin embargo, nosotros como sector agrícola estamos muy conscientes de esta situación y ya tenemos tiempo abocados, ¿no?, a ser cada vez más eficientes, pero como en esta ocasión, pues si de plano no hay lluvias, es difícil, ¿no? Por eso estamos viviendo esta sequía tan extrema por segundo año consecutivo. Y es que ese es un tema importante, Marte, porque si no llueve, pues hay sequía, no se llenan las presas, y entonces por más obras de infraestructura hidráulica que presuma el gobierno, pues si no llueve, pues no hay agua. ¿Y cómo está ahorita la situación de los distintos distritos de riego ahí en el Triángulo Dorado, en Sinaloa, en Durango, Chihuahua, al sur de Sonora? La situación es sumamente crítica. Yo creo que estamos viviendo uno de los años más duros en cuanto a falta de agua y precisamente, ¿no?, porque no hubo lluvias el año pasado y este año también hubo muy pocas lluvias, y aunque Sinaloa se caracteriza por su gran número de ríos y de presas, pues en esta ocasión las presas están secas. Actualmente están alrededor de el veintitantos por ciento, 23%, y por delante un ciclo agrícola que hay que sacar, ¿no? A lo que estamos ahorita pero muy preocupados, cómo vamos a sacar este ciclo agrícola, aún con todas las restricciones que tuvimos en su momento, ¿no? Dejar tierras sin sembrar y sembrar cultivos de baja demanda de agua, como frijol y garbanzo, y dejar de sembrar una gran superficie de cultivo de alta demanda de agua como lo es el maíz, algo que nos caracterizaba a nosotros los sinaloenses, ¿no?, por ser grandes productores de maíz. No, y que además es un ciclo agrícola que sí o sí le va a tocar atravesar el periodo de estiaje precisamente, ¿no? ¿Y cómo está el tema de la tecnología de riego? ¿Cuántas hectáreas pueden ser, pues por lo menos utilizadas para el riego por aspersión, el riego controlado, para que no sea el típico riego así en las canaletas, que pues la mayoría de esa agua se va al subsuelo, ¿no? Se desperdicia. Sí, desgraciadamente, en Sinaloa, de las 800,000 hectáreas que tenemos de riego altamente productivas, lo podemos decir con seguridad, la gran mayoría no es de riego rodado. El riego tecnificado es poco porque implica invertir, y desgraciadamente en los últimos años la capacidad de los productores de hacer este tipo de inversiones pues es nula. Existían en el pasado programas de gobierno, apoyos muy buenos para promover, ¿no?, este tipo de riegos presurizados. Desgraciadamente desaparecieron, pero son una necesidad. Hemos estado insistiendo en que regresen estos apoyos, lo entendieron los funcionarios de primer nivel, pero sin embargo seguimos viendo, ¿no?, que no le aportan presupuesto, y ante esto vamos a seguirnos trabajando de la manera en la que estamos haciendo en estos momentos, pero hay que decirlo, ¿no? Cada vez lo hacemos mejor, cada vez somos más cuidadosos del agua, y lo hemos estado comprobando. El año pasado, que tuvimos también muchas restricciones de agua, sin embargo, sacamos avante el ciclo agrícola, ¿no? Debido a eso, ¿no? A que estamos aprendiendo cada vez a ser más ahorrativos con el tema agua. Y es un tema fundamental tomando en consideración que pues Sinaloa es el gran granero de este país, ¿no? Que aporta enorme cantidad
de productos básicos alimentarios. ¿Cuáles son las alternativas que les ha ofrecido el gobierno federal y en su caso qué diálogo han tenido con el gobierno del estado? Mira, el gobierno del estado sí ha tenido mucho interés, pero desgraciadamente se ve desfasado en ese tema. En un estado como Sinaloa, netamente agrícola, apoyar a la agricultura implica muchísimo recurso que se sale de la mano del gobierno del estado. Mas, sin embargo, muy activos en su gestión ante la federación, pero desgraciadamente el gobierno anterior que acaba de terminar, pues no nos tomaba en cuenta como un sector prioritario a los productores primarios de alimentos, y algo que ya se está viendo, el gran error que cometieron, ¿no? Estamos perdiendo cada vez más la famosa autosuficiencia alimentaria, cada vez importamos más alimentos, somos el primer importador de maíz a nivel mundial por arriba de China. Antes tenemos autosuficiencia de frijol, ya el año pasado importamos frijol. Entonces, esos datos son muy preocupantes y se deben de revertir. Y nosotros como productores tenemos la capacidad para hacerlo, pero necesitamos ir de la mano con los gobiernos, ¿no? Como lo hacen todos los países del primer mundo. Claro, y estamos hablando aquí del caso de Sinaloa, pero Zacatecas se enfrenta a una crisis también de sequía y que es uno de los principales estados productores de frijol también. Pero, ¿qué llamado le hacen ustedes, Marte, a la sociedad? Porque también muchas veces el consumo del agua se va más al consumo humano, al gasto en los hogares. ¿Qué le pueden decir ustedes a las familias del país para que haya agua suficiente para todas las actividades productivas? No, todos necesitamos ser partícipes de este cambio que necesitamos, ¿no? Cuidar más el agua. Si bien la agricultura es la que se lleva la mayor cantidad de agua, arriba del 70%, sin embargo, todos los que lo usamos somos corresponsables de su cuidado. En todos los ámbitos, en el sector industrial, en el uso doméstico, hay grandes desperdicios de agua. Y esto se debe muchas de las veces, incluso también en el tema agrícola, que los sistemas están muy descuidados. En el caso de hidroagrícola, son sistemas caducos, muy viejos, que no se les ha dado la adecuada conservación. Algo similar ocurre en todas las ciudades. Gran parte del agua se pierde por fugas. Entonces, hay mucho que hacer al respecto, mucho que hacer. Están conscientes las autoridades, estamos conscientes nosotros, pero se requiere recurso, ¿no? Pero la voluntad ahí está puesta. Y hay otro tema importante que es el del robo del agua, ¿no? No solamente aquellos que están haciendo como cuando se roban el combustible, ¿no? De las tuberías se roban el agua, pero también este robo institucionalizado, por decirlo de esta manera, Marte, que es con la intervención de autoridades en complicidad con el crimen organizado. ¿Cómo les está afectando a ustedes eso? No, pues claro que nos dificulta, ¿no? Nuestro trabajar normal. Es que ya es una realidad y día con día lo vamos a ir viendo. El control del agua es tener poder, definitivamente. Entonces, mucha gente ya lo tiene claro eso y se aprovecha de esa situación. Nosotros, sin embargo, hemos sabido salir adelante, convivir contra esas adversidades, pero esto debe tener un freno, ¿no? Porque no puede seguir avanzando en ese tema y en otros temas también. Pero repito, sí hay mucho de eso también que no nos deja actuar con la libertad que se debe para hacer bien las cosas. Ya para ir terminando con esta conversación, Marte, platícame un poquito, ¿qué es lo que creen que van a poder cultivar, sembrar para este ciclo agrícola? ¿En cantidad y en qué productos serían? Mira, de las 800,000 hectáreas que te comento, mínimo va a quedar un 30% sin sembrar, algo nunca visto. Entonces vamos a tener alrededor de 240,000 hectáreas en Sinaloa que no se van a sembrar. Va a haber muy poco maíz. De las tradicional 500,000 hectáreas, si acaso iremos a sembrar unas 150,000, que es muy poco. Se va a incrementar la siembra de frijol, tal vez unas 80, 90,000 hectáreas, igual el garbanzo. Y también este detalle, este problema, pues que haciendo un gran esfuerzo por hacer esas siembras, por sacarlos adelante, pues posteriormente viene el problema de la rentabilidad.
desconocemos a cómo vamos a vender nuestras cosechas, que de antemano sabemos que vamos a tener problema, ¿no? Por la alta producción, en este caso de frijol y de garbanzo, por lo que hemos estado trabajando pues, con el gobierno federal, ¿no? Y hacemos un llamado a los legisladores que nos apoyen para destinar un poco de recurso para que tengan precios justos y el productor no siga perdiendo dinero como ha ocurrido en los 2 últimos años. Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas de Sinaloa, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias y estamos en comunicación más adelante contigo. Y vamos a cambiar un poquito el tema porque en